En el nombre de Jesús, ¿cierto? Entonces es necesario para nosotros una fe de manada. Pero yo recuerdo que al final de la palabra y al final de la administración decíamos que usted y yo tenemos que discernir muy bien qué, por qué, cómo, cuándo, dónde, todo es el asunto, porque hay veces nos puede llegar como a mezclar nuestra fe. No sé si pude ser claro en ese día, pero a razón de eso quiero tocar como una segunda parte de esa fe de manada, haciéndonos sostener que usted y yo no somos ni podemos ser variables en nuestra fe. Usted y yo tenemos que ser permanentes, permanecer en nuestra fe. Nuestra fe no es variable. Me gustaba ahorita como Javier oraba por los niños cuando decía que ningún tipo de filosofía llegue a tocar a nuestros hijos, sino que también la fe que nosotros estamos teniendo hoy en día también sea transmitida como un legado a nuestros hijos. De hecho, la palabra habla de eso, que nuestra fe, la palabra de Dios, debe ser contada a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y yo espero, si el Señor no ha venido y estamos acá, yo espero poder contarle también a mis nietos de mi fe, de lo que el Señor ha colocado en mí, y que mi hijo se la pueda transmitir a ellos, y que yo como abuelo se la pueda transmitir a ellos. Y si me permite más años, pues transmitírselo a los hijos de mis nietos, y bueno, no sé hasta qué generación llegue. Gracias, mi hermano. Pero hasta la generación que el Señor me lo permita, lo voy a hacer en el nombre del Señor Jesús. Pero sí es muy importante que usted y yo entendamos algo, que hay un mentiroso, escúcheme esto, que hay un mentiroso que quiere desviar nuestra fe. ¿Cree usted eso conmigo? Entonces, habíamos dicho que necesitamos discernir un poco más y discernir muy bien en qué momento podemos estar en una fe satánica o en una fe divina. Pero déjeme decirle que el orillo es demasiado sutil, demasiado fácil, angosto, y que nos podemos desviar muy fácilmente. Porque hay veces podemos creer también, y usted dirá, bueno, pero ¿cómo así que una fe en Satanás si ninguno aquí cree en Satanás? Espero, ¿cierto? Ninguno de nosotros creemos en Satanás, pero hay veces sí nos dejamos llevar por los susurros o las mentiras que Satanás ha colocado. Y no solamente que nosotros lo podamos ver, escuchar, sino solamente alrededor en lo que nosotros vivimos, en lo que nosotros convivimos, también hay veces le creemos a Satanás. Y voy para allá. Déjeme mostrarle algo. Entonces, usted y yo nos debemos mantener en la fe divina, en la fe del Todopoderoso, en lo que dice su palabra, y eso para usted y para mí debemos ser inamovibles, inmutables. La palabra ha sido, es y será eternamente. Si está en la palabra, si usted lo discierne, si usted le ha sido revelada la palabra y se ha metido la palabra en su espíritu, usted debe ser inamovible en eso que se le ha metido. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Señor, yo creo eso, pero yo tengo que ser oveja del Señor. Y tengo que ser oveja de ese pastor. Porque es que es bonito el versículo de allá para acá, pero de aquí para allá poco. El Señor es mi pastor, nada me faltará, pero yo no soy oveja, entonces Él no es mi pastor. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces el asunto es así. ¿Listo? Inamovible. Si yo sé que yo soy muy buena oveja, yo voy a tener un muy buen pastor. Él va a ser mi sustento, Él va a ser mi proveedor, Él va a ser el que me alimente, Él va a ser el que me sostenga, ¿cierto? Bueno, entonces en Santiago 4:7 dice la palabra de Dios, dice que usted y yo tenemos que resistir al diablo y él va a huir.
resistir al diablo y él huirá. Y él huirá. Wow, entonces yo decía, bueno, entonces sobre la situación que tengamos, sobre la posición en que estemos, yo tengo que empezar a discernir en qué lado estoy. Y a razón de eso, yo debo decir, no, Satanás está actuando. Y lo que me está pasando no es lógico porque no está en la palabra. Alto, alto ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ejecutar la palabra. La palabra me dice que yo tengo que resistir al enemigo. Wow, o sea, cuando yo lo resisto es porque él está viniéndose cada día más, es porque él es el que está empujando. Pero yo quiero que usted conmigo en esta mañana piense en que usted y yo tenemos la victoria. ¿Eso es claro en nosotros? Usted y yo somos victoriosos. Eso estábamos cantando. Estamos del lado de un Dios todopoderoso, que nosotros tenemos la victoria. Como yo tengo la victoria, ¿qué tengo que hacer? Es simplemente pararme, ser inamovible. Eso se llama resistirlo. ¿Y él qué va a tener que hacer? Huir. Punto. Inamovible. ¿Me estoy haciendo entender? Vamos cogiendo ahí todo. Ahora sí vamos a orar antes de entrar a algo más que los quiero llevar. Padre, yo te doy gracias, precioso, por tu palabra, mi precioso. Esta, mi amado, la que tú has dejado para nosotros. Gracias. Gracias, precioso, por la palabra. Deliciosa, hermosa, Padre precioso. Nuestra guía, Señor, nuestro amanecer, atardecer, anochecer. Permite, Señor, que aún en sueños, tengamos el deleite de tu palabra, precioso. Por favor, Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Bendito eres, precioso Señor. Bendito eres por la delicia de tu palabra. Gracias, Señor, por pensar en nosotros. Gracias, Dios, por pensar en esta época, Señor, en que nos ibas a dejar este conjunto de libros para nosotros y que pudiéramos entrar fácilmente a ella. No solamente ser oidores, sino también hacedores, que la podamos leer, que la podamos palpar, que la podamos captar. Gracias por la delicia de tu palabra. Señor, yo te pido, Señor, en esta mañana, a cada uno de nosotros, Espíritu Santo, de nuestro espíritu al espíritu de mis hermanos, por favor, precioso Espíritu Santo, fíjanos, Señor, acláranos, Señor, tu palabra para esta mañana, por favor, precioso, danos discernimiento, mi precioso. Padre, yo te doy gracias, precioso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, precioso. Amén, amén y amén. Bueno, quiero que usted vaya conmigo, por favor, a Génesis 3. Entonces, le estoy diciendo a usted que usted y yo somos victoriosos, que usted y yo tenemos que saber que tenemos un diablo que está vencido. El diablo está vencido. ¿Usted cree eso conmigo? Satanás está vencido. No tiene victoria en su vida o en mi vida. Satanás está vencido. Eso lo dice Apocalipsis 12. ¿Sabe que esa es una muy buena oración? Cuando usted se siente así como que dice, uy, estoy siendo derrotado, recuérdele a Satanás que él ya está vencido. Mire cómo lo dice Apocalipsis 10, antes de ir a Génesis 3, escúcheme esto. Apocalipsis 12, 10. ¿Tienes ahí? Bueno, Apocalipsis 12, por favor. El diablo está vencido. Él no tiene autoridad sobre su vida. Versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Él siempre lo va a acusar a usted. Usted no puede, usted no es capaz, usted está derrotado, su matrimonio no vale, sus hijos son un estorbo, usted no puede, usted no, él es el acusador. ¿Está conmigo en eso ahí? ¿Cierto? Él es el acusador. Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
Tremendo. No voy a entrar hasta allá porque si no aquí me quedo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Cuántos creen eso? Él está vencido. Y la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Poco tiempo. ¿Cuántos saben que Cristo está pronto por venir? Entonces, fíjese el contraste que hay. Satanás sabe que hay poco tiempo y que a usted y a nosotros nos puede hacer turbar, nos puede hacer desviar en las cosas. O sea, él siempre va a estar ahí. Ojo, dice la palabra, él anda como león rugiente, mirando a ver cómo se devora. Estoy dándole contexto y déjeme, ya voy a entrar a algo más. Mire ahí en... déjeme mostrarle, tengo otra acá. Apocalipsis 20, mire más adelante. Sí, correcto, Apocalipsis 20. Usted debe entender que Satanás está vencido, que tenemos un enemigo que está vencido, que tenemos un enemigo que está angustiado, porque le queda poco tiempo, hermano, porque le queda poco tiempo. Apocalipsis 20, 10, vea. Y el diablo, los que los engañaba, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso es lo que le espera a Satanás, y eso es lo que usted y yo debemos orar y decirle a Satanás: Satanás, tú eres un diablo mentiroso y estás vencido. A ti te espera la derrota, ya estás derrotado desde Cristo, y desde ahora, ¿qué te espera? Un lago de fuego, te espera el infierno, te espera la derrota absoluta. No tienes poder ni autoridad. ¿Usted puede estar creyendo eso conmigo? Porque si no creemos eso, entonces lo tenemos de compañero, de pana, y nada que ver en el nombre de Cristo Jesús. Él está derrotado. Vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Usted y yo ya estamos inscritos en ese libro. O sea, el que va a ser lanzado es otro, usted y yo no. Padre, gracias por eso. Gracias por eso. Bendito eres, precioso. Yo creo que su nombre y mi nombre están escritos ahí. Y al que tiene que estar allá lanzado es Él. Por eso Él no puede, a usted y a mí no puede susurrarnos. ¿Sabe que todo empieza con un leve susurro? Todo comienza con una leve: usted no puede, usted no es capaz, a usted le quedó grande. Oiga, ¿usted no que está como enfermo? Ese dolor que tiene ahí en la espalda puede ser, ese dolor que tiene puede ser. Todo empieza con un susurro. Ahora sí, Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Estoy leyendo el versículo 1, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Todo empezó con un leve susurro. Oiga, venga, mire, yo le voy a comentar algo. Ese con que suena murmuración, susurro, chisme, cosa contraria a la verdad. Dios no había dicho eso. Dios no había dicho. De hecho, mire lo que es tener la revelación.
porque alcanzó a tener la revelación. ¿Quién tenía la revelación ahí? Usted lee el versículo siguiente y dice, y la mujer respondió. Mire lo que la mujer estaba respondiendo. O sea, ella alcanzó a tener la revelación hasta ahí, mire. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero ya empezaba a confundirse. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. ¿Sí ve cuando viene un susurro satánico, cómo empiezan a confundirse las cosas? Y usted empieza a agregar o a quitar cosas. ¿Me estoy haciendo entender acá? ¿Está conmigo ahí en la Biblia? ¿Sí ve cómo también ella ya empieza? Ella dice, no, pero Dios no dijo eso, que sí podíamos comer de eso, pero ya le añadió, pero que no los podíamos tocar. Dios no dijo eso. Si quiere usted váyase un capítulo antes, el versículo 16 del 2 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer. ¿Me estoy haciendo entender la confusión que ya empezaba a tener solamente por escuchar la voz de Satanás? Hubo un susurro ahí, hubo un algo, y le quedó como sonando, pero dijo, no, pero él dijo que no, sí podíamos comer. Lo que dijo es que, del árbol ese del centro, hombre, sí, no, ese árbol, sí, no, ese no lo podemos comer ni lo podemos tocar. O sea, ya le está añadiendo, ¿me estoy haciendo entender? El solo susurro de Satanás la empezó a entrar en una confusión. Hubo un algo ahí ya diferente, un susurro. Empieza a haber una distorsión en las cosas. Y si usted empieza a ver, cuando nosotros estamos montados en nuestra fe, también ahí vienen susurros a nuestra vida. Bueno, entonces vienen susurros a mi vida. A mi vida han venido susurros, muchos. Por ejemplo, en un comienzo, cuando, bueno, tal vez yo todavía no sé mucho de la palabra, yo hasta ahora estoy aprendiendo la palabra, gracias al Señor, pero antes, digamos, hace unos años más atrás, pues sabía un poquitico menos. Por la gracia del Señor, pues ahí vamos rasguñando un poquitico la Biblia y estamos aprendiendo todos. Pero cuando no sabía un poquitico más, a mí, por ejemplo, me decían que el homosexualismo, no, eso es de Dios. Y empezaban a decirle a uno, pero mire que Jonatán y David se amaban. Eso eran casi una sola pareja. Era un amor inmenso. Y uno decía, oiga, sí, ¿no? Como lo describe la palabra ahí en Samuel y todo eso. Oiga, ¿sabe que hasta así? Yo creo que hasta de pronto eran amantes de esos dos ahí, ¿sí o no? Sí, claro. Sí, claro. ¿No han sabido cosas así? Y la gente le empiezan a susurrar cosas. Y oiga, el homosexualismo, oiga, sí, claro. Y empiezan a decir, obviamente las personas ya que no tienen a Cristo, fíjese cómo se desvían. ¿Sí? Que un hombre nació en un cuerpo que no correspondía. No, entonces yo nací en el cuerpo que no, Dios me colocó en este cuerpo que no corresponde. Yo soy mujer. Y la gente se lo cree y se desvían, y entonces se volvieron los homosexuales. ¿Y es así o no es así? Eso es un susurro. Después de ese susurro se vuelve una verdad, y así fue, y punto. Porque empiezan a ver cosas sutiles y a cambiar cosas sutiles. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Hasta ahí tenía la revelación. Pero si usted lo escucha un poquitico más, ya empezaba a haber una distorsión ahí. Porque realmente eso no fue lo que dijo. De todo árbol del huerto podés comer, ¿cierto? Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que él comieres ciertamente moriréis. Pero, dice eso, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Esa palabra no dijo el Señor. Y usted no está ni para añadir ni para quitarle a la palabra es punto. Ahora bien, la palabra es bajo un texto y bajo un contexto, ¿no? No porque ciertas cosas podemos sacar por allá un poco de cosas y nos podemos desviar. Pero a razón de cosas como esas que se empezaron a susurrar, oiga, no es que parece que David y Jonatán, entonces no, al homosexualismo, mire, ahí está en la palabra. Y yo creo que hasta Pablo con su Timoteo, ¿no?
ese Pablo, ese tipo, yo no sé, pero eso se ve como oscuro ahí, eso se ve como oscuro. Alguna cosa tienen ahí. Elías y Eliseo. mm, mm. Ahora entonces hay iglesias cristianas y homosexuales. Un susurro, hermano, y se convierte en algo fuera de lo que usted y yo tenemos que verdaderamente escuchar. Un susurro. Entonces la parte de Romanos, la parte de Corintios, o sea, todas esas partes que, cuando nos hablan del homosexualismo, la ropa, por ejemplo, hoy en día, ¿no? El hombre se viste como hombre y la mujer se viste como mujer. Punto, sí, está bien. Bajo un contexto cultural. Hay que tomar esa palabra. ¿Me estoy haciendo entender acá? Ojo, ojo, bajo nuestra cultura y bajo nuestra sociedad. ¿Sí? Porque si yo viniera aquí en falda, ustedes dirían, tiene las piernas peludas el pastor. No, 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 eso no es. Pero si yo estuviese en Escocia, sí, claro, normal. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, esa palabra hay que tomarla bajo el contexto sociocultural que está, para que podamos edificar a la congregación, pero no sobre el susurro satánico, sino bajo la unción y bajo la revelación del Espíritu Santo de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Pero Satanás está susurrando de que tranquilo, todos podemos utilizar la ropa. Entonces los hombres ahora podemos utilizar leggings, no hay problema. Sí, y la blusita así bien vaporosa, sí, con un poquitico de escote, para que se me vea el Cristo. Sí, sí, entonces, sí, sí ves, me estoy haciendo entender, pero la gente se va a los extremos y todo comienza con un leve susurro, susurro, y la gente empieza a irse a esas locuras, entonces uno dice, no, hermano, lo que es ese punto. Por ejemplo, mire, otra cosa en que nos permite que haya confusión o distorsión, por ejemplo, las joyas. Hay perlas que son falsas y hay perlas que son verdaderas, ¿sí o no? Claro. Y usted mira y dice, tiene que ser buen conocedor para ver la diferencia entre una perla falsa y una perla verdadera. ¿Mm? En la palabra es igual. Usted tiene que estar en lo que está y con todos los sentidos para que usted no pueda tener sombra de variación, dice la palabra, ¿cierto? Sino que sea correcto en lo que es, el enfoque correcto que es. En lo espiritual, en lo espiritual, usted por ejemplo escucha, hay veces, ay pastor, pero no seamos tan religiosos. ¿Han escuchado ese término? No, pastor, es que estamos siendo muy religiosos. ¿Sí? No, tomémonos uno nomás, una para la seca. ¿Han escuchado eso? No, es que yo no soy religioso. Si ser religioso es quitarme todo eso, yo me lo quito y soy religioso. En el nombre de Jesús no permito eso. No, vamos a una rumbita, vamos a no sé qué. No, 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 no. No, 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 no. Porque es que por cosas leves y por susurros se llega a una mentira. Y se llega a una desviación total. Estoy hablándole de fe de manada. Usted y yo tenemos que mantenernos en nuestra fe. Usted y yo tenemos que ser inamovibles en lo que el Señor nos ha dado. Inamovibles, totalmente inamovibles. ¿Cierto? ¿Está conmigo en eso? Eso es así, inamovible. En el matrimonio, los matrimonios de ahora, es que los matrimonios cristianos en separación. Mira, escúcheme esto, un matrimonio cristiano bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, una pareja que se ha matrimoniado, es que separándose. O sea, yo no entiendo eso. No entiendo el asunto. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de afuera? Porque Satanás empieza a decir, no, háganle tranquilo, no, no se entendieron, es que somos incompatibles, caracteres incompatibles, no, no, es que no, no sé, no, no. Usted y yo somos compatibles en Cristo Jesús. Y a razón de que somos compatibles en Cristo Jesús, yo soy compatible con la mujer que Dios me ha dado.
pero que sea la mujer que Dios te dio. Buen detalle, antes de que te cases. Porque si no, estás en un error. Un error. Pero entonces así son los matrimonios ahora. Entonces yo digo, ¿cuál es la diferencia entonces de afuera y aquí? No, nosotros nos mantenemos. La palabra separación en un matrimonio que el Señor ha unido, esa palabra no existe entre nosotros. No puede existir en el nombre de Jesús. Lo que Dios ha unido, ¿qué pasa? No lo separa el hombre, eso dijo el Señor. Lo que Dios une, ahora bien, por eso, que Dios lo una, ¿no? ¿Me estoy haciendo entender ese término? Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, pero que sea Dios que ha unido a la pareja. No que es que a mí me parece y no, y es que a mí me gusta y no, ese es el hombre de mi vida, sí, pastor, ese está. Sí. Ay, no, si es que nos gusta, no, escuchamos Marcos Witt siempre. Ay, no, yo creo que somos el uno para el otro. La media naranja. La parte de sexo. Sexo antes del matrimonio no es viable. Punto. Pocos amenes, pero eso es una verdad. En esas cosas usted y yo somos inamovibles. Inamovibles. ¿Están conmigo en eso? Pero no, eso hágale tranquilo, es una vez. Es para que probemos y para que hayan experiencias y para saber qué es esa experiencia. Porque es que allá afuera hay una cultura que dice que tenemos que experimentar para llegar al matrimonio experimentados. No, mano. No, así no es el asunto. La parte sexual en una pareja es para el matrimonio, punto. Ni le quitas ni le añades. ¿Están conmigo en eso? Punto. Los veo muy serios. Entonces, mi pregunta es, ¿qué cosas distorsionan nuestra fe? ¿Qué cosas, si tenemos una fe de manada, qué cosas pueden llegar a distorsionar esa fe? Obviamente que una distorsión de la fe nos afecta a todos, ¿o no? Porque si todos tenemos una fe de manada, como lo teníamos la semana pasada, si mi hermano cae o mi hermana cae, o allá el hermano está débil o la hermana está débil yo también estoy débil en eso. Y me va a afectar, ¿o no? Claro, si el hermano está enfermo, tenemos que meternos en el asunto para que mi hermano sea sano, porque eso dice la palabra. Eso es lo que yo creo, punto. Yo soy inamovible en eso. Inamovible en eso. Se cerrarán mis ojos, pero yo sigo creyendo que usted y yo somos sanos, punto. Ay, pero es que se murió no importa, pero la palabra es. Y ha sido con otros, para mí también, en el nombre de Jesús, punto. Eso es invariable, eso es invariable. Entonces viene a empezar por medio de susurros, empieza a haber una afectación y empieza a haber una fe diabólica. Y empieza a distorsionarnos realmente lo que es la fe. Porque si nos empiezan a distorsionar la fe, pueden fácilmente, por ejemplo, venir a decirnos pensamientos, preguntas que surgen por ahí. Cosas como que, oiga, ¿realmente Jesús resucitó? ¿Realmente Jesús resucitó? No sé si a ustedes se lo han preguntado. Y esto surge a razón de que el otro día yo estaba en Iniri, estaba como, sí, pues una persona quería hacerme unas preguntas y todo esto, y esa persona tiene muchas ideas por allá, ¿no? O sea, como esa mezcla entre lo humano y lo espiritual, y quieren empezar como a discernir un poco el asunto. Y entonces empezaba a hacerme preguntas. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Y cómo es Dios? ¿Y cómo describo a Dios? Yo le dije, no, mira, Dios, y empiezo a darle toda esa explicación. Yo iba con un hermano, y obviamente este hermano tiene la revelación, por la gracia del Señor tiene la revelación de Cristo. Y yo empecé a explicarles desde Génesis un poquitico, y algunas cosas de Dios, y decirle, mira, Dios es esto, Dios no es un concepto, Dios es, punto. Dios es, punto. Y esta persona, interesante.
El otro hermano que estaba conmigo estaba, pero metido en el asunto. Duramos más de 2 horas ahí sentados, pero no, él le parecían 10 minutos. Él estaba, wow, totalmente, por la gracia del Señor, como deslumbrado. Estaba realmente teniendo, digo deslumbrado en el sentido de que la palabra lo estaba alumbrando y estaba entendiendo todo, con ese deseo y ese anhelo. Decía, wow, pastor, yo había leído eso, no lo había entendido, qué cosa tan hermosa, tan delicioso eso que usted estaba diciendo ahí, pastor. Ya qué bueno, papá, eso se llama revelación, revelación. Pero esta persona al final, después de que le di todo eso, después de que le metí todo ese asunto, ella simplemente dijo, interesante. Le dije, ¿te parece interesante? A mí me parece toda una vida. Mi vida está solamente postrada a razón de la palabra del Señor. Es espectacular la palabra, como nos muestra todo, todas las cosas que usted quiera están en la palabra y como nos lo muestra. Esta persona solamente decía, interesante, porque ¿sabe por qué? La diferencia que hay entre una persona no espiritual y la persona espiritual. Que somos espirituales, la palabra nos alumbra, nos es revelada. La otra simplemente me parece bonito, muy bonito el tema, chévere, genial, fascinante, tiene muchas cositas ahí. Entonces, personas como estas, digo racionales, que tiene que ser metido aquí en el cacumen, no con el espíritu sino con la cabeza, fácilmente le pueden decir, oiga, una pregunta, ¿Jesús realmente resucitó? Porque la razón de que usted y yo estemos aquí es porque creemos que hay un Dios que envió a su Hijo, que murió, que fue crucificado, muerto, sepultado y al tercer día resucitó. Eso se llama el Evangelio. Pero si usted y yo empezamos de que alguien nos diga, oiga, ¿usted cómo sabe, hermano? ¿Usted cómo sabe, verdad? Pruébeme usted, hermano, que Cristo de verdad resucitó. Y hay más de uno que queda, no, pues yo no sé, yo creo que sí, ese hermano que es que se levantó y que no sé qué, porque no, yo sé que el man de pronto murió y todo eso, y era buena gente y todo eso. Y porque, ¿para qué? El hombre era buena gente. Jesús era buena gente y tenía sus detallitos, hizo sus cositas. Muy chévere el hombre, ¿para qué? Sí. Sí, el hombre tenía sus detalles. Hasta hablaba bien y todo parece. Déjeme decirle que todos los idiomas de la época las hablaba Jesús. Todos los idiomas de la época lo hablaba Jesús. Todas las lenguas. O sea, si era por intelecto, pues todo lo tenía el Señor. Y hablaba excelentemente bien. Todas las parábolas que él expresaba, y eso, wow, excelente la oratoria que tenía. Espectacular. Entonces, déjeme mostrarle algunas preguntas y algunos susurros que nos pueden hacer referente a la muerte de Jesús. En Marcos 16, por favor, ese va a ser como nuestro texto base para esto. Después de esta introducción, ahora sí empezamos la palabra. ¿Le parece? Está conmigo y vamos a aprender esto. Para que usted y yo seamos inamovibles en nuestra fe y que usted y yo sepamos en quién es el que hemos creído, que seamos inamovibles en esa fe, que no nos vengan con susurros diferentes a tal vez será que fue, mire, a diferencia de todas las creencias en el universo, a todas las universas que los budistas, los que creen en Mahoma, en Alá, manera, Buda, un gordito buena gente, chévere, pero el man murió y se acabó el asunto. El resto murieron y no hicieron ni la mitad de la obra que hizo Cristo. Pero Cristo, a diferencia de ellos, hizo lo que usted quiera pensar, por usted y por mí. Y a razón de eso, para sostener aún más eso, resucitó al tercer día. Eso es importantísimo, mi hermano. Y hoy está vivo. Eso es lo que sostiene nuestra fe. Por eso usted y yo nos llamamos cristianos. Y usted y yo asistimos a una iglesia cristiana. Y yo soy inamovible en mi fe, inamovible en la palabra de Dios. ¿Está conmigo en eso? Por eso cosas como estas que yo le voy a decir simplemente van a evidenciar que Jesús realmente murió y resucitó.
Primero que todo, usted debe saber que hay más de 300 profecías que dicen que Jesucristo venía antes de su nacimiento. Ojo con eso. ¿Está conmigo en eso? O sea, más de 300 profecías en el antiguo pacto de que Jesucristo iba a venir. Por eso fue que el rey dijo, Herodes, ¿recuerdan eso? Cuando iban a hacer, que le preguntó a los magos, oiga, pero ¿cómo es el asunto? Eso está en la palabra, ¿no? ¿Sí? Demos contexto a lo que vamos a hablar ahora. Entonces, eso está ahí. Entonces, si van a hacer, sí, tan. Cuando vieron los reyes magos, fíjense que los reyes también, bueno, los reyes magos no, escúcheme, los sabios de Oriente, es la palabra correcta ahí, sí. Estaba pensando en que les iba a decir, ¿por qué dicen que fueron tres? Si la palabra de Dios no dice que son tres, simplemente dice que son unos sabios de Oriente. Yo no sé si eran 10 o eran 2, pero parece que eran más de uno, porque habla de los sabios de Oriente. Entonces van y dicen, cuando ellos vienen ante Jesús y ven la revelación, porque ellos tenían que traer la información al rey de nuevo y decir, sí nació el Salvador. Ellos dijeron, no, ya no vamos a decir eso. ¿Qué manda hacer Herodes? A destruir los niños. ¿Recuerdan eso? 300 profecías hasta ahí, hasta ese día, se cumplieron. ¡Pum! Iba a haber un Salvador. ¿Está bien? Ahora, ¿pueden venir a usted y a mí a decirnos, oiga, ¿Cristo realmente murió? Entonces vamos a ver algunas explicaciones de eso. Porque algunos pueden decir, por ejemplo, Jesús estaba solamente inconsciente. Después de esa leñera, hermano, y esa paliza que le dieron, hermano, de todo eso, en la cruz y tal y eso, no. De pronto el hombre simplemente cuando estaba allá, ¡pum!, se desmayó. Estaba inconsciente. ¿Está conmigo ahí? Váyase por favor a Marcos 15. Raudo y veloz. ¿Tiene la nueva traducción, Andresito? Sí. 15. Marcos 15, 44 y 45. Ojo, cuando alguien le diga a usted, por ejemplo, cosas como esas, oiga, ¿sería que Jesús solamente estaba inconsciente y desmayado? Claro, lo bajaron inconsciente, se desmayó, él ni siquiera se dio cuenta, porque es que cuando uno se desmaya, uno no se da cuenta de nada, hermano. 15, 44. Marcos 15, 44, 45. Pilato no podía creer que Jesús ya hubiera muerto, así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. Dame el otro. El oficial lo confirmó, así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. O sea, eso estaba confirmado que Jesús había muerto. Jesús murió en la cruz, punto. No estaba desmayado, ¿cierto? En Juan 19, búsqueme esta por favor. Juan 19. Juan capítulo 19. En ese momento en la cruz, a los que estaban crucificados, le rompían sus piernas, quebraban sus piernas para que el cuerpo se acabara de descolgar y realmente la persona muriera por la posición que tenía, ¿cierto? Pero cuando los soldados fueron y miraron, miren lo que pasó, Juan 19. $32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él. A los dos ladrones quebraron las piernas. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, ¿cómo estaba? Muerto, punto. ¿Cierto? Como vieron a Jesús ya muerto, no le quebraron las piernas. Jesús, ¿cómo estaba? Muerto, punto. No estaba desmayado, no estaba dolorido, no estaba pasmado, no, nada. Jesús murió en la cruz. ¿Está conmigo?
Juan 19, en el 38, por favor. Mire cómo dice acá. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe como de 100 libras. Sembraron en un muerto. Poderoso eso, ¿no? Oiga, escúcheme esto. Él estaba muerto. Si no, ¿para qué se llevaban el cuerpo y para qué lo iban a embalsamar? ¿Para qué lo iban a colocar los aromas que se le colocaba a los muertos? Entonces, ¿Jesús estaba muerto? Jesús estaba muerto, punto. Otra cosa que a veces dice, mire, escúcheme esto que se escucha. Las mujeres se equivocaron de tumba. ¿Sería que las mujeres se equivocaron de tumba? Porque dice que las mujeres iban al otro lado, al otro día, ¿no? Y iban a embalsamar el cuerpo y a llevar todas los aromáticos y todo este asunto. Entonces yo creo que se pudieron a equivocar de tumba. Marcos 15:47. Marcos 15:47, por favor. Las mujeres no sabían a qué tumba ir. Entonces, como tenían que ir a hacer eso, pues no importa, vamos ahí, hacemos eso y le echamos allá a cualquiera que hayamos visto. Este parece como Jesús, venga, mire, este se parece a él, hagámosle a él. Pero ¿será la tumba de la derecha o la tumba de la izquierda? ¿Cuál tumba será? 15:47. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. O sea, ¿ellas sabían dónde lo ponían? Sí, claro. Yo creo que eso es fácil distinguir uno dónde ponen un muerto. ¿Cuántos hemos tenido una persona que haya fallecido? Uno sabe dónde queda, enterrada, ¿sí o no? Uno se acuerda en qué lugar lo van a colocar. Pero muchos dicen eso. ¿Será que donde fueron María al otro día y eso? ¿Será que ellos fueron a una tumba y ya estaba vacía y no hay evidencia de eso? Simplemente se les ocurrió decir, no, Jesús ya no estaba ahí. Y se equivocaron de la tumba. Sí, estamos captando el asunto de lo que puede ser un susurro, de lo que puede llevar a eso. Solamente piense en una persona que es débil en su fe. Cualquiera puede venir y susurrar cosas como estas y decir, oiga, sí, hasta razón tenían, claro. No, yo creo que Jesús no, eso no, ni murió, se equivocaron. Puede ser. Ladrones se robaron el cuerpo. Alguien me dijo eso un día. Alguien me dijo eso un día. Bueno, ¿y usted cómo me comprueba ahí que no habían ladrones ese día y que lo sacaron antes y se lo llevaron y armaron todo ese show? O sea, armaron todo el teatro. ¿Cómo usted sabe eso? Oiga, de verdad no puede alcanzar a pensar. Sí, hay personas que piensan eso. Dice la palabra de Dios en Mateo 27, por favor. Vaya conmigo, estamos mirándolo por la palabra. ¿Está conmigo ahí, por favor? Mateo 27, 65. Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Si era una guardia, ¿qué iban a hacer? Pues guardar el cuerpo. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro y sellando la piedra y poniendo la guardia. O sea, todo estaba altamente custodiado. El mismo Pilato sabía que si cosas como estas iban a suceder, eso se le iba a formar un desorden tremendo. Pues déjeme decirle que el desorden hasta el día de hoy está con usted y conmigo. Porque con usted y conmigo hoy en día creemos eso, que la piedra fue corrida y que Cristo resucitó. No fue que vino, se lo robaron, los otros se acostaron a dormir, estaban haciendo otras cosas. Además, en otras partes la palabra habla de que es una gran piedra. No era como que un solo hombre la pudiera correr, no, se necesitaba una gran piedra para cubrir la tumba. Estaba custodiada. Los soldados eran una guardia romana.
Usted sabe que en la época uno de los ejércitos más temibles era la Guardia Romana. Cuando la Guardia Romana llegaba a algún lugar, ¡fum!, todo el mundo huía. Un guarda romano representaba, mejor dicho, algo súper, nadie casi que ni lo miraban. Eso era algo, wow. No es como hoy en día, ¿no? Llegó la policía, no, bótele en piedra. No, 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 no. En esa época no era así. Un guarda romano se respetaba, o sea, nadie se acercaba donde había un guarda romano. Por eso era lo que ellos estaban haciendo. Un guarda romano guardaba la tumba de Jesús. Nadie se podía acercar. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Los discípulos se robaron el cuerpo. ¿Sería que los discípulos se robaron el cuerpo y se lo llevaron? Si los discípulos se hubieran robado el cuerpo de Jesús, su fe hubiese sido falsa. ¿Sí o no? O sea, usted imagínese que los discípulos se hubieran robado el cuerpo. Solamente pensémoslo. Los discípulos fueron y se robaron el cuerpo. No, ahora sí vamos a predicar a Jesús. No, Jesús vive, Jesús resucitó. Oh, qué rumba Jesús. O sea, todo el libro de Hechos sería una falsa. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando usted, por ejemplo, ve en Hechos 4, ¿cierto? Para Hechos 4, cuando usted ve que ellos pedían de nuevo para predicar. ¿Y qué se predicaba en la época? El evangelio, que había un Cristo nacido, ¿cierto? Crucificado, muerto, sepultado y que resucitó. Eso era lo que se predicaba. Entonces, si ellos se hubieran robado el cuerpo, un ejemplo, se hubiese sido una farsa todo. Hasta el día de hoy hubiese sido toda una farsa. Entonces, ¿qué iban a predicar? Eso parecería totalmente ilógico, ¿no les parece? Susurros de Satanás que hacen variar nuestra fe. ¿Está conmigo ahí? Los líderes religiosos robaron el cuerpo de Jesús para presentarlo tiempo después. Todos los líderes que habían religiosos ahí dijeron: no, vamos a robarnos el cuerpo y después vamos a mostrarlo que realmente sí murió Jesús y que nada de eso fue verdad. Entonces, por ejemplo, se podría decir lo que ocurrió en el templo en el momento de la muerte de Jesús, cuando el velo se rompe. ¿Cómo harían ellos? ¿Coserlo rápido? Además, tan bello dice la palabra que el velo se rompe, ¿cierto? De arriba a abajo. Poderoso, ¿cierto? Porque también podrían pensar alguien así. No, cogieron de abajo, coja usted esa esquina, yo cojo de acá y rasgaron el velo y eso se rompió. No, se rompe de arriba hacia abajo. Poder de Dios, Padre precioso. No podían robarse en el cuerpo para eso sería totalmente ilógico. ¿Cierto? ¿Qué dice Mateo 27? Vea, por favor. Mateo 27 en el versículo 64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Mire, ellos mismos estaban asegurando de que nadie se lo robara. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guarda y de asegurarlo como sabéis. O sea, todo está dado por la misma palabra para que usted y yo solamente podamos pensar una sola cosa: Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. Iglesia de Cristo Jesús. ¿Qué cosas hay veces nos susurra el diablo? ¿Qué nos susurra Satanás? Acuérdese que Satanás es el padre de la mentira. ¿Qué cosas, piénselo por favor, y podamos discernirlo hoy, qué cosas Satanás está susurrándonos? El ejercicio lo estábamos haciendo desde la semana pasada. ¿Qué cosas empieza él a decirnos que su fe y mi fe puedan empezar a verse tambaleante? Como que usted diga: ¿será que? ¿Qué cosas? ¿Lo ha pensado? En su salud, en la economía, en su matrimonio, con sus hijos. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas susurra Satanás?
porque Satanás es el padre de la mentira. Punto. Usted no debe moverse de ahí. Satanás no quiere que usted y yo tengamos una revelación de la palabra. Por eso Satanás, por ejemplo, yo sé que es así, cierra también los ojos del entendimiento. ¿A cuántos a veces le da pereza orar? No, ninguno. Bueno. Hay veces sí, ¿cierto? Uf, ya es hora de levantarme. Bueno, sí, listo, Señor. Ay, no, pero hoy no, hoy estoy cansado, Señor. Hoy no puedo, hoy no quiero, no. O no, 5 minutos más. ¿Cuántos tienen el reloj de los 5 minutos? Qué mentira tan tenaz esa, oiga. Ese reloj de las 5 mentiras, de los 5 minutos es una mentira grande. 5 minutos más. No, 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 no. Voy a confesar aquí un secreto, pero es entre nosotros. Mi esposa no está aquí hoy. Pero mi esposa coloca el reloj de los 5 minutos. Y yo le digo, no colocas eso. Porque yo ya sé que ya suena, en serio. Yo digo, no, y lo peor es que todos los días me pasa. Suena el reloj y yo estoy esperando a que suenen los 5 minutos. Ya duro despierto 5 minutos para esperar a que estoy aquí y ya me levanto. No, no, no. Pues déjeme dormir 5 minutos más, no lo ponga no los ponga a las 5 o a las 4 o a la hora que lo ponga, sino póngalo pues a los 5:05 y ya. ¿No voy a entender? Pero no me hagas perder esos 5 minutos ahí. No. Yo sé que sonó y ya se levanta uno. ¿Les ha pasado eso? Sí. Que usted va a leer la palabra. Ta. Ay, pero es que ya es la hora de la novela. ¿No? Ay, más de uno que se ríe. No, eso ya no la lea. No, mañana. O usted, sí hay pereza, ¿o no? ¿No han tenido? Seamos sinceros, sí, hay veces hay pereza. O se me olvidó, se me pasó, o repasar la palabra, o lo que usted apunta aquí en la iglesia, para que lo repase entre semana. ¿Cuántos se les olvida repasar entre semana la palabra que el Señor nos da? Es más, ¿cuántos cuando no vienen el domingo, estamos hablando de fe de manada, ¿está conmigo? Cuando no vienen el domingo, entre semana, llaman a alguien para decirle de qué predicaron? ¿Cuántos miran por internet la palabra de la semana pasada, por ejemplo? Porque no pude venir la semana pasada. Está bien. ¿Cuánto le piden el estudio de la palabra a otro hermano para poderla estudiar? ¿Cuántos entre semana estudian la palabra? O sea, ¿por qué el Espíritu Santo me está dando a mí esto hoy? O sea, ¿qué me quieres a mí decir con todo este montón de versículos? O sea, ¿para qué me está moviendo en Marcos, en Mateo, me llevó a Juan, a Lucas? ¿Para qué me mueves en esto, Espíritu Santo? Porque hoy es domingo y mañana es festivo, entonces vamos hoy a la iglesia para entretenernos un rato. ¿No será así? Se llaman susurros de Satanás. Pero si no estamos alerta y no estamos en la juega, mi hermano, Satanás nos empieza a susurrar así. Escúcheme esta historia y con esto ya voy a cerrar esta segunda parte y continuamos con la tercera. Escúcheme esta historia. Había una niña que conocí, una niña de esas niñas que tú dices, wow, o sea, entregada en la fe y cuando oraba, hermana, hágame un favor, pase y vamos a orar. Wow, esa hermana oraba pero con fuego y wow, genial, usted se contagiaba de lo que estaba orando esa hermana. Genial, espectacular. Un día volví a esa iglesia y, oye, ¿y la hermana está? Ah, sí, no, la hermana no, ella ya se fue de la iglesia. Se fue de la iglesia. Ay, ¿qué pasó? No, tuvo algunos inconvenientes, entonces se fue. Ah, bueno, no, pues que vaya a otra iglesia y que sea edificada y que se conforte en su fe y se mantenga en su fe. Una mujer de esas con propósito divino, mujer de ministerio, súper genial, espectacular. Y cuando uno la vuelva a ver, uno ya la vea, pero en otros umbrales. Cuando un día mi esposa me muestra, yo no tengo face, tiene mi esposa. Hoy le está muy echando la culpa a la esposa. Toda la pocha. Entonces ella me muestra el face y me dice, mira amor, ¿te acuerdas de ella? Ay, sí, tan bella.
Ay, se está matrimoniando. Sí, se casó. Se casó por lo católico. ¿Alguien me capta la idea? Uno dice, oiga, pero tanto se puede uno desviar, o sea, tanto le pueden a uno susurrar el enemigo que llegar a desviarlo. Y no le estoy hablando de que, no, eso fue hace como 20 años, no. Estoy hablando de un año, 2 años, póngale usted pues. Uno ve un asunto de estos, y esta niña se casó. No, ¿en serio? O sea, toda la palabra, ¿qué? Pastor, es que yo voy a convertir a ese hombre. ¿Lo va a convertir en qué? No, yo estoy haciendo la obra, hermano. Olvídese, la obra la hace el Espíritu Santo. La obra la hace el Espíritu Santo. Usted y yo hacemos lo que tenemos que hacer. Usted y yo oramos y nos mantenemos inamovibles. Por eso quiero resaltar hoy una fe de manada. Una fe en que usted y yo seamos inamovibles. Y cuando usted escucha algún susurro, se la pueda contar a su hermano, al que está a la derecha. Mire el de la derecha. ¿Es de fiar o no? ¿Al de la izquierda? Bueno, está bien, entonces mírenme a mí. Pero en serio, entonces esto consiste en esto consiste todo este asunto. En que podamos confiar el uno en el otro. Y que si yo estoy débil en algo, yo puedo ir donde mi hermano y decirle, mira que yo he escuchado esto, me están hablando de esto y esto, ¿tú qué opinas? Dime, la verdad no he encontrado por la palabra, pero ¿me puedes ayudar? Sí, claro, venga y estudiamos. Pero a veces yo les he dicho, a veces uno predica la palabra, enseña la palabra, pero muy pocas veces le dicen a uno, pastor, no entendí tal parte. Uno asume que todo, evidentemente por el Espíritu Santo, todos cogieron la palabra. Wow, Padre, gracias Señor por eso. Hay poder, Señor. Y que el Espíritu Santo nos lo enseña todo. ¿Están conmigo? Iglesia de Cristo Jesús, fe de manada, inamovibles en lo que tenemos. No escuchemos los susurros de Satanás. No escuchemos los susurros de Satanás. No, que es que esa religiosidad. No, hermano, no. Eso no es ser religioso. Eso es ser firme en nuestra fe. ¿Está conmigo? Firmes en nuestra fe, inamovibles. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, precioso Rey de Gloria, bendecimos, Señor, tu santo nombre, precioso.